Soy Javier Martínez Aldama, soy el CEO del Grupo Arisa. Es una empresa dedicada a la fabricación de bienes de equipo, concretamente de prensas mecánicas de mediano y gran tonelaje, y tenemos una presencia global. Bueno, pues Francia es también una república. Lo que ocurre es que es una república centralista, está dividida en 100 departamentos. Los departamentos vendrían a ser algo parecido a las provincias, aquí en España. No tienen una gran capacidad reguladora y legislativa, los departamentos de hecho prácticamente no tienen ninguna, pero sí tienen una capacidad ejecutoria de esas legislaciones. Y hay diferencias entre unos departamentos y otros. Esas diferencias van asociadas a las diferencias de actividad económica y de desarrollo que tienen unos departamentos respecto a otros. Francia es un país con mucha variedad de actividades industriales, económicas, agrícolas, de turismo y de todo, ¿no? Entonces, pues desde el principal destino turístico mundial, que es París, pero que París es otra cosa, hasta pues zonas fundamentalmente agrícolas o zonas preeminentemente industriales, como son las zonas del noreste y del noroeste. Hay una injerencia más directa del Estado en las actividades económicas, tanto a nivel regulatorio como a nivel de subvenciones, de control, pero es un país en general fácil para trabajar con él, no es un país especialmente complicado. Francia tiene un tejido industrial muy diversificado, tienen un poquito de todo y tienen algunos sectores en los que son realmente punteros. Esos sectores fundamentalmente son aeronáutica, nuclear y automóvil, ¿no? Que también tienen. Automóvil ha perdido bastante peso específico respecto a Alemania, pero siguen teniendo unos centros de desarrollo importantes. Tienen una menor industria química, tienen una industria del vidrio muy importante y luego una industria asociada a la agricultura también muy importante. La distribución geográfica es más o menos global, pero sí que va por zonas. Entonces la zona de la parte central de Francia, la parte más próxima al triángulo que va de Lyon, Clermont-Ferrand hasta Orleans, es una zona que se concentra más las industrias nucleares y de energía. La zona noreste, Île-de-France, y noroeste es donde hay más presencia de la industria del automóvil, y luego las típicas regiones de toda la vida, el Midi o la zona de Burdeos, la zona de Cognac, de Auvergne, son las zonas con un mayor desarrollo agrícola y por tanto con un mayor desarrollo de las industrias asociadas a ese tipo de actividad. Luego otro tipo de actividades como la industria química, la biotecnología, están un poquito más diversificadas y han tendido también a potenciar su ubicación en zonas deprimidas como consecuencia de abandono de actividades anteriores, como puede ser por ejemplo la zona de Moselle, que antes era la zona de los Vosgos, que eran zonas mineras. Ahora mismo hay ayudas para la erradicación allí de industrias de alta tecnología, industrias, ¿no? Bueno, lo mismo que el resto de países de Europa, es decir, lo que es aplicable es la legislación europea en la mayor parte de los casos. Hay algunas legislaciones aplicables muy específicas para problemas concretos, como en nuestro caso, por ejemplo, es el tema de los transportes, que vienen originadas fundamentalmente por el tipo de infraestructuras que ellos tienen. Francia tiene una división industrial no tan notable como pueda ser España, pero bueno, también tiene sus polos de concentración, ¿no? Sobre todo en la parte noreste, en la zona de la Franche-Comté y Alsacia, hay una gran presencia de la industria del automóvil. En Île-de-France, toda la región parisina, que también tiene una fuerte concentración de industria automotriz, y en la zona de Normandía, también en la zona de Flers, Caen, Rouen, también hay una fuerte concentración de industria automotriz. Las infraestructuras, sin embargo, son iguales en toda Francia. Entonces Francia es el país de las rotondas, Francia es el país de las carreteras muy bonitas, pero con unas grandes restricciones en transporte. Entonces, por ejemplo, en lo que a nosotros nos afecta, circular por Francia con vehículos pesados es prácticamente imposible. Entonces, de hecho, por ejemplo, nosotros no circulamos por Francia, embarcamos en Bilbao, perdón. Las máquinas embarcan en Bilbao, se llevan hasta el puerto de Amberes o al de Rotterdam y de ahí se transportan por carretera pues a Alemania, Polonia, Chequia
o la República Eslovaca, ¿no? Cuando te toca ir a Francia y no te queda más remedio que ir a Francia, pues entonces te armas de paciencia, pagas mucho dinero por los permisos y tienes que pensar que cualquier transporte que normalmente de aquí a Alemania te puede costar 2 a 3 semanas, en el caso de Francia, aunque la distancia sea la mitad, te va a costar esas 3 semanas, porque las restricciones a la circulación son muchísimo mayores. El Intrastat es una declaración estadística comunitaria y está sujeto al mismo régimen en todos los países. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es el umbral de transacción, de flujo financiero, de flujo de mercancías, tanto de entrada como de salida, y la partida arancelaria o la partida de Intrastat en la que se adscribe el producto propio. Hay una cuestión que sí que es importante, que es la recuperación del IVA. Dentro de los países de la Unión Europea es posible recuperar el IVA generado en las operaciones que no sean de prestación de servicios directos. Es decir, si yo voy a realizar un trabajo en Francia o un trabajo en Alemania, no puedo recuperar el IVA generado por ese trabajo. Pero si voy a vender una mercancía, sí que puedo recuperar ese IVA. Si voy a ir a un hotel, puedo recuperar el IVA de lo que he pagado. Si pago gasolina, puedo recuperar el IVA. Entonces, eso en el caso de Alemania funciona muy bien, en el caso de Francia en general funciona bastante bien, salvo con algunos epígrafes en los cuales se ponen más quisquillosos y exigen más documentación, como son todos los gastos de manutención, es decir, gasolinas, peajes, hoteles, pero se puede recuperar. En Francia hay dos tipos hay dos áreas con las que hay que tener en cuidado. Una es la legislación aplicable al producto, que es exactamente igual que en la mayor parte de los países europeos, todos se rigen por las normas europeas y si han tenido transposición a su legislación propia, pues no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? En determinados sectores, la génesis de esa legislación es Francia. Por ejemplo, en el caso nuestro, concretamente, y curiosamente, la génesis de la legislación sobre seguridad en las máquinas que fabricamos, son las más peligrosas que se pueden fabricar, está en Francia, no está en Alemania. Entonces son mucho más estrictos a la hora de seguir su aplicación. Y luego sí que es muy importante, de nuevo, la parte correspondiente a la legislación laboral. Entonces la legislación laboral en Francia es muy rigurosa y tienen un gran control sobre los horarios extraordinarios de trabajo, los periodos de trabajo fuera de los horarios habituales. Es decir, por ejemplo, en una gran cantidad de prefecturas y en una gran cantidad de departamentos es preciso solicitar permisos específicos de trabajo cada semana si es necesario trabajar durante el fin de semana, cosa que en otros países europeos no ocurre. Pues Francia es un país que visto desde España, un país que tiene una prima de riesgo de 79 con respecto a nosotros, pues claro, es jauja, pero en realidad es un país que tiene un gran poder de consumo, pero está bastante estancado en los últimos años. Es decir, yo lo veo sobre todo en la industria asociada al automóvil o el electrodoméstico, y sigue una pauta bastante plana. Es decir, no hay unos grandes incrementos, tampoco hay grandes variaciones, no hay grandes caídas, pero es un país que no presenta ayudas, no tiene ayudas específicas a determinados sectores, ¿no?, de consumo, y que ahora mismo, después del cambio de gobierno, supongo que no tiene que ver con el cambio de gobierno, vamos, pero sí que ha entrado en una etapa en la que todavía el consumo está un poquito más reducido. El negociador francés es más parecido al español que al alemán, es decir, es más latino, son en general serios, son bastante chauvinistas, desde el punto de vista genético lo son, pero bueno, son gente con la que no es complicado hacer negocios. Tiene una cultura más parecida a la nuestra, es decir, las reuniones hay más margen para tener momentos más distendidos que, por ejemplo, en Alemania. Sí que mantienen la cultura de la comida de negocios, cosa que, por ejemplo, en Alemania no ocurre, intentando aquilatar un poco el tiempo, pero sí que lo mantienen. No son gente especialmente complicada, yo creo que son gente como cualquier otro, agradece muchísimo que te dirijas a ellos en su idioma. Entonces, por ejemplo, yo no he encontrado nunca ningún francés que se avenga a tener una reunión en inglés.
aunque igual lo hable, pero bueno, prefieren hablar en francés y prefieren que su interlocutor hable en francés, ¿no? Mucho más que los alemanes, aunque también, ¿no? Eso yo creo que es algo generalizado, pero en Francia es especialmente significativo. Entonces te puedes encontrar cosas absurdas como que tengas que acabar haciendo de traductor tú al francés de alguien que está hablando en alemán, aunque el otro sepas que habla alemán. Entonces, a veces tienen unos comportamientos un poco radicales en ese sentido, ¿no? Son más latinos que nosotros, el código de etiqueta es igual que aquí, es decir, hoy en día las reuniones, como comentaban hace poco, el único que va con corbata es el abogado, pero bueno, hay de todo. Y, bueno, el código de etiqueta no varía, las reuniones son más o menos aquí como en España, es decir, a diferencia de Alemania no hay esa cultura pues de los cafés, de los refrescos y de los bocadillos que sustituyan a la comida de negocios. En cuanto al acceso personal es más fácil, son personas que es más fácil acceder a ellos personalmente que otros países europeos, como pueden ser los ingleses o los alemanes. Son serios a la hora de negociar y bueno, y en general son respetuosos con sus obligaciones, con las obligaciones que adquieren. Son muy exigentes, pero son respetuosos con las obligaciones que adquieren.